Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Prepárense para un viaje por el mundo del chisme, la moda y el romance turco, porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la ruptura más comentada del momento, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto vamos a hablar de un objeto muy especial que tal vez tenga más que ver con todo esto de lo que podríamos imaginar, el collar. Pero antes de que empecemos a profundizar en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, y les encantan los chismes de celebridades, las noticias del mundo del entretenimiento, y todo lo que tenga que ver con Turquía y sus increíbles producciones, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, listos para el chismecito. Para los que no estén muy familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y siguen siendo en la memoria de muchos, una de las parejas más queridas de la televisión turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química traspasó la pantalla. La magia que emanaban juntos era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más perseguidas por los paparazzi. Su relación al principio fue un secreto a voces, pero eventualmente la confirmaron y el mundo entero se enamoró de ellos. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos hermosos, viajes, eventos y muchas muestras de cariño en redes sociales. Sus fans soñaban con una boda, con una vida juntos para siempre, y realmente parecía que todo iba viento en popa. Pero como en todas las historias de amor, la realidad a veces nos sorprende. Y aquí es donde entramos al tema del vídeo, la ruptura. A pesar de todos los rumores y especulaciones, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para muchos. Nadie se lo esperaba, o al menos, no tan pronto. Aunque claro, siempre hay señales, por muy sutiles que sean, que nos pueden dar una pista de lo que está por venir. Y es aquí donde entra en juego nuestro protagonista secundario, el collar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver un collar con todo esto? Bueno, el collar en cuestión no es un collar cualquiera. Era un collar muy especial, un regalo, un símbolo. Era un collar que Kerem le había regalado a Hande, un collar con un significado muy particular. No voy a revelar detalles del collar en sí, porque la verdad es que el misterio es parte de la historia, pero sí les digo que tenía mucho valor sentimental para ambos. Era algo que representaba su amor, su conexión, su compromiso. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque ¿qué sucede cuando un símbolo de amor y compromiso desaparece, o se deja de usar? ¿Qué interpretación le damos? ¿Significa algo? Y claro que sí. En el mundo de las celebridades, cada detalle es analizado, cada gesto es interpretado, y un collar, por supuesto, no es la excepción. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores, especulaciones y análisis minuciosos de las redes sociales de ambos. Los fans, con el ojo agudo que los caracteriza, notaron algo: Hande dejó de usar el collar. Y por supuesto, esto desató un torbellino de teorías. ¿Qué significaba? ¿Era una señal de que las cosas no estaban bien? ¿Era una forma de dejar atrás el pasado? ¿O simplemente se cansó del collar? Las especulaciones se multiplicaron, las fuentes anónimas hablaron, y las revistas del corazón se llenaron de artículos analizando el porqué de la desaparición del collar. Algunos decían que era una forma de Hande de demostrar que había superado la relación, que estaba lista para seguir adelante. Otros, más románticos, sugerían que el collar, de alguna manera, era un vínculo demasiado fuerte con el pasado, y que dejarlo atrás era necesario para poder avanzar. La verdad, por supuesto, no la conocemos con certeza, a menos que la propia Hande o Kerem decidieran contarnos, cosa que dudo. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, las señales, y tratar de entender un poco más de lo que pudo haber sucedido. Y aquí es donde me quiero detener en algo muy importante: la importancia de los detalles en las relaciones sentimentales, especialmente en el mundo del espectáculo. Los regalos, los gestos, las palabras, todo cuenta. Un collar, un anillo o una pulsera pueden representar mucho más que un simple objeto. Pueden ser una declaración de amor, un símbolo de compromiso, o incluso una promesa. En el caso de Hande y Kerem, el collar era mucho más que una joya. Era un recordatorio constante de su amor, de su historia.
Y cuando ese recordatorio desaparece, es inevitable preguntarse qué está pasando. Pero además del misterio del collar, hay otros factores que pudieron haber influido en la ruptura. Las agendas apretadas, la presión mediática, las exigencias de la fama, todo eso puede poner a prueba cualquier relación. Y por supuesto las diferencias de personalidad, los desacuerdos, la falta de comunicación, son factores que tarde o temprano pueden llevar al final de una historia de amor. Es importante recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complicadas. No son perfectas, y a veces las cosas no salen como uno espera. Y en el caso de Hande y Kerem, es probable que haya una combinación de factores que llevaron a la ruptura. Y ahora, regresemos al collar. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está ahora? ¿Quién lo tiene? La respuesta, amigos míos, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que su desaparición es un símbolo, un recordatorio de un amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y como siempre en el mundo del espectáculo, hay mucho que no sabemos, mucho que se queda en el terreno de la especulación. Pero eso es lo que hace que todo sea tan interesante, ¿verdad? La intriga, el misterio, el drama, todo eso es parte del encanto. Quiero hacer una pausa aquí para comentar algo importante. En este tipo de vídeos, es fundamental tratar la información con respeto y sensibilidad. No se trata de inventar, de difamar o de dañar la imagen de nadie. Se trata de analizar, de interpretar, de tratar de entender un poco más de lo que sucedió, siempre desde el respeto y la admiración por los protagonistas de esta historia. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, lo que sí podemos hacer es aprender de estas historias. Aprender sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, y sobre el poder de los detalles. Y ahora hablemos un poco de lo que ha pasado después de la ruptura. Tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande ha continuado con su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y proyectos. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, y ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso. Ambos, por supuesto, han sido vistos con nuevas parejas, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Pero al final del día, lo importante es que ambos estén bien, que sean felices, y que hayan encontrado la forma de seguir adelante con sus vidas. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, sobre la fama, y sobre la importancia de la privacidad. Es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas, y que a veces las cosas no salen como uno espera. Y el collar sigue siendo un misterio. Un misterio que tal vez nunca desentrañaremos por completo. Pero lo que sí sabemos es que fue un símbolo de amor, un recordatorio de una historia que marcó a muchos, y que su desaparición, de alguna manera, representa el final de un capítulo. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de su relación, de su ruptura, y por supuesto del misterioso collar. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que la información que comparto aquí se basa en fuentes públicas y en mi propia interpretación de los hechos. No pretendo tener la verdad absoluta, pero sí me gusta analizar y compartir mis opiniones con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el collar fue un símbolo importante? ¿Tienen alguna teoría sobre la ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.